Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16. Así dice la palabra de Dios. Leamos juntos. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y ser hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende un candil y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así también vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Oremos. Señor, tú eres la luz del mundo. Señor, tú eres el que alumbra, el que ilumina. Y en la ciudad no hay necesidad de sol, porque tú, Señor, iluminas. Señor, tú eres el que conserva nuestras vidas. Tú eres la sal, tú eres el que salvas. ¿Cómo es, Señor? No entendemos. ¿Qué dices entonces que nosotros somos la luz? ¿Cómo es que dices que somos la sal? Oh, Señor, ayúdanos a entender, a develar. Ayúdanos, Señor Dios Santísimo, a descubrir. Ayúdanos a creer que nos has hecho sal, Señor, que nos has hecho luz. Solamente si somos portadores de ti, solamente si te llevamos, solamente si hay el testimonio de tu justicia, solamente si tú, Señor Dios, obras el perdón, el arrepentimiento, la fe y la santidad que es en ti, Jesucristo. Ayúdanos, Señor Dios Santísimo, a descubrir tu misterio que está ahí, dispuesto para los que ven y oyen y buscan y quieren. En tu nombre te lo rogamos, Señor Dios, te lo pedimos. Mira nuestra necesidad, Señor, y amolda nuestro corazón según lo que tú ves que necesitas, hasta que alcance, Señor Dios, tu figura, tu imagen y tu estatura. Todo te lo rogamos en tu nombre, Jesucristo. Amén. Amén. Tomen asiento, por favor. El Señor continúa con el Sermón del Monte. Y aquí el Señor pasa a un nuevo nivel de su sermón. Y es que ha dejado el Señor aquella parte que en el estudio de las Sagradas Escrituras, en la tradición de la Iglesia, se conoce como las bienaventuranzas. Esos 10 declaraciones que el Señor hizo a sus discípulos, diciéndoles por qué son sumamente dichosos, por qué los discípulos han de considerarse sumamente afortunados, bendecidos, en la palabra del Señor Jesús, bienaventurados. Termina en el versículo 12 diciendo regocijaos y alegraos, que es la otra manera de expresar, de decir bienaventurados, sumamente dichosos. Ahora el Señor comienza con una nueva sección. En esta sección el Señor Jesús dice, ¿qué son sus discípulos para con el mundo? ¿Cuál es la identidad de los discípulos de Jesucristo con respecto al mundo? Señor, ¿qué somos nosotros y para qué estamos acá? Señor, ¿cuál es nuestro propósito? Señor, ¿qué quieres con nosotros? Habla, Señor, que tu siervo te oye. ¿Recuerdan cuando el Señor le habla a Samuel? Habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Qué quieres? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Le dice
el rabino Saúl al Señor cuando lo derriba en el camino hacia Damasco. ¿Qué quiere, Señor, de nosotros? Bueno, con respecto al mundo, dice el Señor, vosotros sois la sal de la tierra. Con respecto al mundo, versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Esas dos declaraciones, vosotros sois, el Señor indica cuál es la identidad, qué somos. Y fíjense que el Señor dice en el versículo 13, con respecto a la tierra, versículo 14, con respecto al mundo, ¿qué son? Pablo a los Corintios le dice, nosotros con respecto a la tierra, nosotros con respecto al mundo, dice, somos los últimos. Pero también le dice a los Corintios, sin embargo, ustedes son los primeros. Con respecto a la tierra, con respecto al mundo, ¿qué somos? ¿Qué sois? Bueno, la sal y la luz. Interesante, nuestro Señor escoge dos elementos para comparar, para identificar a la iglesia, a su pueblo, al pueblo de su pacto con respecto a lo demás. ¿Y qué dos cosas usa? Así como cuando más adelante, en Mateo capítulo 7 dice, ¿a qué compararé al que escucha estas palabras y no las hace? ¿A qué compararé al que escucha estas palabras y si las hace? Aquí también el Señor, ¿a qué compara Cristo a su pueblo, a la iglesia? A la sal y a la luz. ¿Por qué a la sal y por qué a la luz? ¿Qué quieres decir, Señor? Alguien hacía notar, mire, con respecto al mundo, no creamos que somos lo dulce. ¿Sabe cuál es la sustancia química hoy día a la cual la gente es más adicta? No vamos a decir que la marihuana, o el cigarrillo, o el alcohol. No vamos a decir siquiera que la cafeína. ¿Sabe cuál es la sustancia química a la cual la gente hoy es más adicta? El azúcar. ¿Saben que en el siglo XVIII, XIX, el azúcar era un commodity? El azúcar era un producto muy valioso que se negociaba, tal vez el más valioso, el producto que se negociaba más valioso del mundo. ¿Sabe que lo más refinado que se extraía de la caña de azúcar, que no era siquiera el azúcar o la melaza, la molaza, sino el ron en las Antillas, era usado como moneda, como medio de intercambio de cosas? ¿Sabe que el Imperio Británico construyó su poder y su riqueza sobre los lomos de los que trabajaban el azúcar o el ingenio, es decir, sobre la mano de obra esclava africana en las Indias Occidentales o las Antillas? ¿Sabe que por eso la Armada Británica, hasta entrado los años 70, parte de la paga que le daba a los marinos de la Real Armada Británica era una suma de ron? ¿Sabe que habían hombres que cuando dejaban su testamento a sus hijos, entre los bienes que le dejaban, decían tantas cargas de azúcar? Y el mundo hoy, a este lado del mundo, por lo menos del planeta, es adicto al dulce, al azúcar. Por eso espiritualmente lo que el mundo pide de la iglesia es que sea ¿qué? Dulce, dulcita, que sea azúcar, que sea nice, que sea chévere, que sea bonita, que sea bárbara, que sea muy querida, que sea muy cute, que sepa lindo, rico, sabroso, que sea muy, pero muy, muy agradable, que se sienta bien. Pero cuando el Señor habla
de lo que es la iglesia con respecto al mundo y la compara a la sal, el Señor deja también en claro cuál es la necesidad que tiene el mundo. ¿Cuál es la necesidad que tiene el mundo? En el versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y ser hollada por los hombres. La razón principal por la que se usaba la sal, y se usa todavía hasta hoy, es como conservante, como preservativo en el sentido de preservar algo. Es decir, de un elemento que no deja, que no permite que aquello con lo cual entra en contacto se pudra, se arruine, que conserve su calidad alimenticia. El jerky, por ejemplo, o la cecina o las carnes frías, son carnes que son sometidas a la sal. El pescado salado que se pudre, que se descompone muy rápidamente, es un pescado que ha sido sometido a la sal, el pescado que se seca. La salmuera es eso, es carne que se pone en un contenedor, en un container, en un barril, en un frasco, con agua, y esa agua se sala, se convierte como en un vinagre, y ahí puede durar años. Pero cuando se saca la carne y se consume, ¿para qué sirve esa agua salada? Ya no sirve para nada. No se va a reutilizar poniéndole otra vez carne ahí, ya no sirve para nada, ya pierde su función. Es muy peligroso que esa agua salada se ponga en la tierra fértil, porque si no, la tierra pierde su fertilidad, su función de producir. Póngale sal a la tierra fértil y no sirve. ¿Qué se hace entonces? ¿Qué se hacía con esa agua salada, con esa salmuera? Se arrojaba en tierra, sí, pero no en tierra fértil, sino en tierra por donde pasaban los hombres, por donde pasaban los animales, las bestias, los caballos, en los caminos, para que la gente la pisara. Al fin y al cabo, si se pisa continuamente, ahí no se siembra nada, no se produce nada. No sirve sino para hacer ¿qué? Hollada por los pies de los hombres, pisoteada. Cuando la sal deja de cumplir su función, que es la de conservar, ya no sirve para nada. Se dice entonces, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Qué es lo que se supone que el Señor quiere que entienda la iglesia? Que para qué está en la tierra. ¿Para qué? Para conservar la tierra. Para preservar la tierra. ¿Conservarla y preservarla de qué? ¿De que se arruine? ¿De que se destruya? ¿De que no sirva para nada? ¿Para qué preserva la sal? ¿Para qué se usa la sal con respecto a las carnes? Para que no se pierda la carne. ¿Qué pasa cuando la carne ya no sirve? Cuando tiene gusanos, cuando se pudre, cuando se descompone, cuando huele a feo. ¿Qué dirán algunos? Pues las procesamos de alguna manera porque hay que sacarle dinero. Bueno, sí, los ladrones, los estafadores, los asesinos. ¿Eres capaz tú de comerte eso? ¿Eres capaz tú de dárselo a tus hijos? No sirve esa carne, produce asco, produce náusea, produce aquello que dice el Señor en el libro de Apocalipsis capítulo 3. Me dan ganas de vomitar, me dan náuseas delante de tal cosa. Hermanos, porque la iglesia está en la tierra no ha sido destruida. Porque la iglesia está en el mundo no ha sido condenado. Vamos un momento a Isaías capítulo 5.
Versículo 1. A veces creemos que en las Escrituras el único que enseñaba por medio de parábolas era Jesucristo. Pero nuestro Señor viene enseñando por medio de parábolas desde antiguo. Nuestro Señor le dice a Isaías, Isaías, te voy a dar una parábola. El mismo Señor que decía las parábolas, la parábola del pescador, la parábola del sembrador, ese mismo Señor le dice a Isaías, escribe Isaías esta parábola. Isaías capítulo 5, versículo 1, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Isaías dice, voy a cantar como Isaías. Sí, voy a cantar la canción de mi amado, la parábola de mi amado, el cantar de mi amado por su viña. ¿Le va a cantar a una viña? Sí, le va a cantar a su viñedo. Versículo 1, tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas. Y dio uvas silvestres. Entonces, había plantado la viña, la cercó. En aquella época no existía todavía el alambre de púas, que viene a inventarse hasta en el siglo XIX. Entonces, cuando cercaban eran cercas de madera, casi como una muralla, para evitar que entraran los animales y se comieran, destruyeran la viña o los ladrones. La despedregó, es decir, quitó las piedras, es un trabajo agotador, difícil. Plantó vides escogidas. Se cuidó muy bien de qué tipo de semillas plantaba. Había edificado en medio de ella una torre de vigilancia. He hecho también en ella un lagar, es decir, construyó aquel lugar en donde se habrían de echar las uvas para luego pisarlas y sacar el jugo y preparar el vino. Y esperaba que diese uvas, pero dio uvas silvestres. Uvas que no sirven. Uvas que producen un jugo amargo. Uvas que no dan un buen jugo para un buen vino. Versículo 3. Ahora pues, moradores de Jerusalén, llama testigos. Varones de Judá, juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho por ella? Porque esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. ¡Qué frustración! Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. La quitaré de su vallado y será consumida, derribaré su cerca y será hollada. Es decir, será pisoteada. ¿Qué es lo que garantiza que estén en pie las plantas, los arbolitos, los arbustos de uva? Bueno, que produzcan buena uva. Pero si no producen buena uva, voy a arrancar todo y voy a hacer que lo pisen, que sea hollado. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Señor, ¿cómo eres de severo? Que ni siquiera vas a dejar, a permitir, a enviar las nubes para que llueva. ¿De qué estás hablando, Isaías? Versículo 7. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, su planta deliciosa. Esperaba juicio. ¿Qué es lo que esperaba este señor de la viña que había plantado? Buenas uvas. ¿Qué es lo que quieren decir las uvas entonces en esta parábola? ¿Qué era lo que esperaba? Juicio. He aquí, vileza. En lugar de uvas buenas para el vino, para el jugo de uva, dulce en este caso, lo que hubo fue uvas silvestres, feas,
Lo que esperaba nuestro Señor de su pueblo Israel era ¿qué? Juicio, y en lugar de juicio, ¿qué dio? Vileza. ¿Qué esperaba? Justicia, y en lugar de justicia, ¿qué dio? Clamor. El clamor quiere decir el ruego de los pobres, de los desesperados, de las víctimas, de los malvados que ruegan y le suplican al Señor: te ayudo, te ruego que me ayudes, que me libres de este malvado. Lo que esperaba, Señor, de aquel que era juicio y justicia, lo que aquel produce es injusticia y violencia y crueldad. Versículo 8. Hay de los que juntan casa con casa y añaden heredad a heredad hasta que no haya espacio. Habitaréis vosotros en medio de la tierra. ¿De qué estás hablando, Isaías? Claro, en aquel tiempo que mandaba nuestro Señor, que cada 50 años se cumpliera la legislación, la ley del jubileo de Levítico capítulo 25, que dice que cada 25 años se tocara la trompeta y se declarara libertad, que se perdonara los unos a los otros, que se perdonara la deuda. ¿Cómo iban a mantener esclava a la gente de por vida, generación tras generación? Es más, que se perdonara la deuda si alguno había empeñado, si había hipotecado, si había vendido su heredad, su herencia, si se había quedado en la miseria, que vuelva a su herencia original para que no haya miserables en la tierra. ¿Qué es lo que dice nuestro Señor? ¿Qué es lo que yo veo en la tierra? ¿Libertad? ¿Perdón? ¿Justicia? No, lo que veo es injusticia. Lo que veo es que el pobre clama. Lo que veo es desesperación. Lo que veo es abuso de poder, abuso de autoridad. ¿Qué haré yo con estos entonces, de los cuales esperaba juicio y justicia? ¿Qué haré yo de la vid? Versículo 9. Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador, las grandes y hermosas. Y 10 yugadas de viña producirán un bato, y un homer de semilla producirá una efa. Toda una hacienda puede ser cultivada y no va a producir nada, va a producir muy poco. Luego el Señor comienza a dar las acusaciones. Los ayes, versículo 11. ¡Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez! Versículo 12. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas. Señor, ¿qué tiene de malo que hagamos fiesta? ¡Ay de los que se levantan crudos para seguir emborrachándose! ¡Ay de los que se hartan comiendo y no se llenan! ¡Ay de los que hacen fiesta aún en medio de la crueldad y de la injusticia, y no claman y suplican por el orden justo de Dios! Versículo 13. Por eso mi pueblo es llevado cautivo, porque no tienen conocimiento. Sus nobles perecen de hambre y su multitud se seca de sed. Por tanto se ensanchó la muerte, el infierno, o el Seol, la tumba, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos y su multitud y la ostentación. Fíjese versículo 18. Ay de los que traen iniquidad con cuerdas de vanidad, y el pecado como con coyundas de carreta. Cuerdas de vanidad, coyundas, los elementos que se usaban para mantener a los bueyes juntos y poder arar. ¿Qué es lo que concibe este pueblo que tiene a la gente unida? ¿La verdad? ¿La justicia? ¿Qué es lo que de verdad nos une? ¿No es el nombre del Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que nos enseña el apóstol Pablo? ¿Qué es la iglesia? Un solo pueblo, porque es ¿qué? Un cuerpo bajo una sola cabeza, un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. ¿Pero qué es lo que conciben estos que une al pueblo? ¿La vanidad? ¿La mentira? ¿Qué es lo que creen que mantiene a la gente unida en un solo sentir? ¿Darle a cada cual lo que le da la gana para que esté unido, para que no se vaya?
Versículo 20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Qué es lo bueno? Todo lo que la Biblia llama bueno es bueno, punto. Todo lo que la Biblia llama malo es malo, punto. Todo lo que la Biblia llama justo es justo, punto. Y todo lo que la Biblia llama injusto es injusto y punto. ¿A qué se atreven estos a llamarle bueno? ¿A lo que Dios llama malo? ¿A qué se atreven estos a llamarle malo? ¿A lo que Dios llama bueno? ¿A qué se atreven estos a decirle es injusto, es ilegal, es un crimen? ¿A lo que Dios no condena? ¿A lo que Dios no castiga? ¿A lo que Dios al contrario llama bueno? ¿A quiénes se atreven estos a perseguir? ¿A los que Dios llama inocentes? ¿A quiénes se atreven estos a dejar libres como inocentes? ¿A los que Dios llama criminales? Versículo 21. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. ¿Qué es lo que conciben como sabio y sabiduría? Lo que primeramente a su corazón les indica y les dice, cuando Dios dice que la sabiduría es tenerle temor a Dios, andar humillado y con cuidado en cada paso que da, porque Dios ve y observa y oye y está presente. Alguien contaba una anécdota del consejo sabio que se le da a los reyes, a los príncipes, durante la administración del presidente Kennedy en 1962, 61, 62. Y los consejeros le decían, mire, fíjese la sabiduría. Como de todas maneras va a haber guerra, intercambio nuclear, intercambio de bombas atómicas con los soviéticos en aquella época, la Guerra Fría. Y en este momento nosotros tenemos más armas atómicas, pues démosle primero. ¿Qué está la sabiduría? ¿Qué está la inteligencia? Como de todas maneras el mundo se va a destruir, ¿sí? Como de todas formas Dios va a arrasar con la tierra y con el mundo, pues usted pulse el botón primero. Como de todas formas nos vamos a morir, ¿qué importa? Empecemos a matarnos de una vez. Eso es lo sabio. Como decía el Señor Jesucristo, porque no conocen a Dios y porque conocen las Escrituras, entonces dicen necedades. La sabiduría es el temor al Señor. Y no se puede temer al Señor si no se le conoce. Dios dio leyes, Dios dio preceptos, Dios da su opinión. Nos parece que es imposible, que es muy loco, que es muy chiflado, que es muy fantasiosa la opinión de Cristo. Versículo 22. Hay de los que son valientes para beber vino. Hay de los hombres fuertes para mezclar la bebida. Los que dan por justo al impío por cohecho, y al justo quitan su justicia. ¿Cómo sabemos quién es justo? ¿Cómo sabemos quién es impío? El que Dios dice que es justo y ya. ¿Cómo sabemos que Dios llama a alguien justo? Porque así lo llama en su palabra. ¿Cómo sabemos cuando la palabra llama a alguien justo? Pues miremos la Escritura, la ley de Dios. ¿Qué dice la ley? Como dice el Señor Jesucristo, ¿cómo lees? Su nombre, nuestro transgresor de la ley, es justo. ¿Cómo vamos a entregar al justo en manos de los impíos? Versículo 24. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja. ¿Qué hacían estos agricultores cuando ya recogían la cosecha? Cuando ya recogían el trigo, cuando trillaban, cuando sacaban el grano y quedaba la paja.
¿Qué hacían con la paja, con el tamo? ¿Qué hacían con eso? Le prendían fuego. Un sistema que llamaban la rosa, y pensaban que cuando se incendiaba entonces la paja, las cenizas que quedaban en el piso volvían y en el suelo volvían y fertilizaban los suelos y quedaba listo otra vez para sembrar. Como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo. Mire la razón, ¿por qué? Desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Por esa causa se encendió la ira. ¿Qué es lo que guarda el mundo de no ser incendiado? ¿Qué es lo que guarda la tierra? ¿Qué función cumple la sal para con la carne? Es conservar, es guardar, es preservar. ¿Por cuánto tiempo? Todo el tiempo que la sal esté ahí. Todo el tiempo que la salmuera haga su acción. Si se quita la sal, si se quita la salmuera, no sirve la tierra. Si volvemos a Mateo capítulo 5. Si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y ser holladas por los hombres. Pero mucho cuidado, mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el Señor no dice que solamente aquello que no preserva la sal no sirve para nada, sino que si la sal no cumple su función, no sirve para nada. Si la misma iglesia. Fíjese, vamos un momento al libro de Génesis, capítulo 18. Esa es la historia de una ciudad, o el fin de una ciudad, el desenlace de una ciudad. Génesis capítulo 18, versículo 20. Jehová le dijo, ¿a quién? Abraham. Por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Mire qué cosa. ¿Qué oía nuestro Señor de Sodoma y Gomorra? Dos cosas. Por un lado, el clamor. ¿Habían clamores en Sodoma y Gomorra? Claro. ¿A qué se refiere con el clamor? La queja. Un salmo imprecatorio. ¿Qué es un salmo imprecatorio? Señor, ayúdame y destruye a mis enemigos. ¿Qué es lo que hacen la mayoría de los salmos? Salmos imprecatorios. ¿Qué es lo que escuchaba nuestro Señor en Egipto? Cuando el pueblo estaba esclavizado, escuchaba un clamor. Esta mañana veíamos, el que invoque el nombre del Señor será salvo, el que clame a Jehová, te suplico, ayúdame. ¿Qué es lo que escucha nuestro Señor en Sodoma? Clamores, porque hay injusticia. Hay gente que piensa, no, en Sodoma todo era un solo libertinaje y todo el mundo se divertía. No, habían unos desgraciados que de pronto se divertían a costa de otros miserables, de unas víctimas, de unos pobres, de unos humildes, de unos niños, de unos sin fuerza para defenderse. El clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Dos cosas escucha el Señor: primero, el clamor; segundo, escucha la injusticia. Versículo 21, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Esa es una forma de hablar nuestro Señor de que Él es testigo de primera mano. Versículo 22,
Y se apartaron de allí los varones y se fueron hacia Sodoma, mas Abraham estaba aún delante de Jehová. Vinieron 3 a Abraham, 2 se apartaron de Abraham, 2 de los 3, 1 se quedó con Abraham, y el que se quedó con Abraham, dice la Escritura que era ¿quién? Jehová. Es como el Señor Jesús previamente encarnado. Versículo 23. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Mire esa pregunta. ¿Estás dispuesto a destruir Sodoma, verdad? ¿Quiénes van a caer en la destrucción? Pues Sodoma. Pregunta, ¿al justo lo destruirá juntamente con el impío? ¿Qué dice nuestro Señor? ¿Qué sigue diciendo Abraham? Versículo 24. Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él. Fíjense lo que entendía Abraham. Abraham entendía que los justos son la sal de la tierra. Que nuestro Señor no destruiría Sodoma si habrían 50 justos en Sodoma. Que preservaría la ciudad. Por eso aboga, suplica por Sodoma, pero en virtud de los 50 justos que hayan ahí. Versículo 25. Lejos de ti hacer tal cosa, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. No es que nuestro Señor necesite el consejo de Abraham. Abraham está haciendo una oración intercesora. Está intercediendo. ¿El juez de toda la tierra no debe hacer lo que es justo? ¿Quién dice que es justo? Pues Dios, el juez de la tierra. Con base en eso que el Señor dice que es justo, Abraham pide lo que es justo, no lo que a Abraham le parece que es justo. Versículo 26. Entonces respondió Jehová, si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Vosotros sois la sal de la tierra. Por amor a vosotros. Por vosotros, por la sal. La tierra no es consumida. Versículo 27, siguiendo con Génesis 18. Versículo 27. Abraham replicó y dijo, ¿qué tal que no hayan 50 siquiera? He aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Claro, Abraham no le está haciendo mandatos ni consejos a nuestro Señor, está humillado, suplicando y rogando. Es lo que hacemos cuando oramos, humillados. Versículo 28, quizá faltarán de 50 justos 5. Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad. Si siquiera el 10%, bueno, que no hayan 50 justos, que apenas el 10% de esos, 5 nada más. ¿Cuántos habitantes tendría Sodoma? Miles y miles y miles. Señor, si siquiera hubieran 5. Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad. Y dijo, no la destruiré si hallare allí 45. Volvió a hablarle y dijo, quizá ya hallaran allí 40. Y respondió, no lo haré por amor de los 40. Y dijo, no se enoje ahora, mi Señor. Si hablaré quizás si hallaran allí 30. Y respondió, no lo haré si hallaré 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallaran allí 20. No los destruiré, respondió, por amor de los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora, mi Señor, si hablaré solamente una vez más. Quizás se hallarán 10. No la destruiré por amor de los 10. Y Jehová se fue. Y luego que acabó de hablar Abraham se volvió a su lugar. Abraham quedó tranquilo. Hermanos, ¿destruirá nuestro Señor la tierra con fuego? No.
¿Arrasará el Señor y acabará con la tierra y con las naciones? No, por amor a 10. Y me parece que hay más de 10. Pero vosotros sois la sal. La segunda comparación que hace nuestro Señor es similar. No compara a la iglesia con la sal. Ya no usa la palabra tierra, sino la palabra mundo. Volviendo a Mateo capítulo 5, versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende un candil y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Mira una cosa. Cuando uno oye, cuando lee, cuando medita de las palabras de nuestro Señor, comparando a la iglesia con el mundo, ¿qué es la iglesia con respecto al mundo? Bueno, es la sal. Hermano, y cuando hablamos de iglesia no es la reunión de gente aquí. Como alguien decía de la iglesia, le preguntaba, oye, ¿usted conoce bien a los hermanos de la iglesia? Sí, la nuca. Les conozco bien la nuca a todos. ¿Cómo así? Pues yo voy a la iglesia. Y en la iglesia le ves que a lo que llaman iglesia, pues la nuca a la gente. Les conozco bien la nuca, la espalda, los pelos que se le van cayendo cada 8 días de la coronilla, de la cabeza, los conozco bien. Cuando nuestro Señor habla de su pueblo, de la iglesia, no llama a esto la iglesia, o es la nuca, o una reunión de este tipo, sino llama al pueblo de Dios. Todo lo que el pueblo de Dios hace y es, y a eso se refiere y se va a referir ahora cuando habla de la luz. Mejor dicho, cuando el Señor habla de la luz, amplía el término de la luz a la ciudad. Dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿Cómo así, Señor? Sí, una luz, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Mire qué cosa, porque Jerusalén precisamente estaba o está asentada sobre un monte. Hay ciudades que están sobre valles, Sacramento. Hay ciudades que están sobre montañas. Hay ciudades que están en las costas. Hay ciudades que están sobre llanuras, sobre sabanas, sobre expansiones de tierra. Hay ciudades que están en un monte. Una ciudad que está en un valle. Pues detrás de la montaña, en un valle, que es un valle. Un valle es una extensión de tierra como una llanura, por donde pasa un río y al lado hay montañas. Bueno, detrás de estas montañas no se puede ver la ciudad, porque la ciudad está en el valle. Una ciudad sentada sobre una llanura, sobre una sabana, sobre una extensión plana de tierra. Después de muchos kilómetros, millas, no se distingue la ciudad. Se ve solamente una línea, un horizonte. Pero una ciudad sobre un monte. No en una ladera o al lado de la montaña, en la mitad de la montaña, sino sobre la montaña. Qué sé yo, una ciudad como La Paz, Bolivia, por ejemplo. Una ciudad sobre la montaña, no se puede esconder. Mucho menos de noche. La luz ilumina. Es como un faro. Es una guía. Es una lumbrera. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 4. Versículo 18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. Aurora es el amanecer. El sunset, el amanecer. Es la aurora. ¿Qué pasa con la luz de la aurora? Pues que va en aumento. Hasta que el día es perfecto. Hasta que es mediodía. No se hace más oscuro desde la madrugada.
sino se hace cada vez más iluminado. No hay necesidad de tener luces prendidas. Oye, no vas a gastar tu batería manejando con las luces encendidas. No vamos a gastar energía encendiendo las luces en la calle. Es como la luz de la aurora. Así es, ¿qué cosa? La senda del justo. Por el contrario, versículo 19, el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. ¿Qué es andar en la luz? ¿Qué es eso de que ustedes son la ciudad? Que son la luz del mundo. Versículo 20, perdón. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Las palabras del Señor son luz. Es lo que dice el Salmo 119. Lámpara a mis pies es tu palabra, lumbrera a mi camino. Es tu ley, tu palabra, tus dichos, tus decretos, tus preceptos, tu Antiguo y tu Nuevo Testamento, tus capítulos y versículos. No se aparten de tus ojos. ¿Por qué utiliza los ojos? Porque precisamente en la torre del cuerpo, que es la cabeza, el órgano sensorial que nuestro Señor puso para poder servirse de la luz son los ojos. No se aparte tus ojos de la luz, no camines ni manejes con los ojos cerrados. No pretendas vivir sin la palabra de Dios, porque dejas de ser la ciudad que ilumina. Es como si dijera nuestro Señor: vosotros sois como la luna, como el espejo que refleja la luz. La luz es la palabra de Dios y la luz es Cristo, la luz que ilumina todo. Hombre, vino a este mundo que es Jesucristo, dice el apóstol Juan. Sí, la palabra de Dios es la luz, y si Dios mismo, Jesucristo, es la luz, ¿a qué se refiere nuestro Señor Jesús cuando dice vosotros sois la luz? Sois reflectores de luz, reflejan la luz. Como Arquímedes, que usó espejos gigantescos para recibir la luz del sol, y con la luz del sol ahora reflejada de manera mucho más intensa, quemar la flota de los romanos que venían a destruir la ciudad de Siracusa. Vosotros sois los espejos que reflejan esa luz, vosotros sois la luz, vosotros sois la ciudad, pero en este caso la ciudad está sobre un monte, es como una guía. Pregunta: si la iglesia es la guía del mundo, ¿con qué la iglesia guía al mundo? Porque el guía dice: por aquí, por allá, para atrás, a la derecha, hacia el frente, más ligero, más aprisa, más despacio, quietos todos. Es el guía. ¿Cuáles son las palabras con que la iglesia guía? ¿Cuáles son los comandos? ¿Cuáles son los juicios? ¿Cuáles son los preceptos? ¿Cuáles son las indicaciones? ¿Cuáles son las direcciones? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es? Otra vez, versículo 20. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. La iglesia entonces sirve como preservante en el mundo, como sal, y sirve como luz guía en el mundo. Sí, la iglesia habla, da testimonio, da ejemplo, hace juicios, exhortaciones, ruegos y peticiones de la palabra de Dios. La iglesia no es la sal que preserva por el mero hecho de ser la iglesia y estar ahí.
Y porque está ahí, pues ya es la sal. Sino por el hecho de que la iglesia es activa con la luz. Por eso nuestro Señor dice, no se deja una lámpara debajo de la mesa. Claro, en aquel tiempo la lámpara de los tiempos del Señor era un cuenco, era una ollita, una cacerolita, en donde se derramaba aceite de oliva, y por un tubito, un huequito, se encendía para que se fuera consumiendo el aceite. Muy difícil prender eso. Ahora, prender eso, quemar el aceite de oliva, tan caro, tan costoso, para poner las lámparas debajo de la cama, para poner la lámpara debajo del mueble, de la mesa. No, es encima del almud para que ilumine toda la habitación. El Espíritu Santo, que es el aceite, en la iglesia, para que la iglesia esté ahí solamente, para que la iglesia esté dentro de sus reuniones, para que la iglesia se mire la nuca, y no para que la iglesia viva como vive una ciudad. Fíjense que está hablando de una comunidad, de una ciudad. ¿Me explico, hermanos? ¿Cuál es la diferencia entre una ciudad y, digamos, gente de hinchas o de barras bravas en un estadio? ¿Cuál es la diferencia de una ciudad de 25,000, 30,000, 40,000 personas a 30,000, 20,000, 40,000 locos en un estadio? ¿Cuál es la diferencia? Es la diferencia del caos al orden. ¿Cuál es la diferencia de, qué sé yo, 10,000, 20,000, 30,000, digamos 1,000 personas metidas en ese infierno que llaman cárceles? O en esa cosa que llaman disque escuelas, que son como robots. Suena un timbre, párese, suena otro timbre, siéntese, suena otro timbre, muévase de acá, suena otro timbre, abra el libro. Ahí no hay orden, no hay libertad, no hay el Espíritu Santo de Dios nuestro Señor. Es en la ciudad, en la comunidad, en donde hay interacción de las personas y verdadera comunicación, en donde hay libertad bajo Dios nuestro Señor y bajo su temor, es decir, bajo una ley, bajo una legislación, bajo una jurisdicción, en donde hay propósito de gobierno de los individuos, de sus bienes que Dios les da para la gloria de Cristo, en donde hay propósito de preservación, es decir, de las futuras generaciones que vienen para la gloria de Cristo y la multiplicación y el avance y la extensión de los términos en tiempo y en espacio y en influencia. Es la ciudad del modelo bíblico la que está abierta, a donde hay libertad de entrar y de salir para hacer lo bueno. Es en donde hay juicio, en donde se castiga lo malo. Es en donde hay alegría, en donde hay gozo. Es la nueva Jerusalén. Es la Jerusalén de Dios, la que baja del cielo. Es la ciudad de Dios, es la ciudad santa. No eso que llaman hoy Jerusalén, pero que la Biblia llama Sodoma, porque destruyó, mató, asesinó al Cristo. Es la ciudad de Dios, porque ilumina al mundo con su palabra de Dios nuestro Señor. No solamente porque con la palabra de Dios la predica, sino que da testimonio vivo. La comunidad entera, la nación. Cuando nuestro Señor dice entonces, por último, en Mateo capítulo 5, vosotros sois, Mateo capítulo 5, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Cuántas ciudades habían en Roma? Digo, en el imperio. El imperio romano se caracterizaba porque era un imperio evidentemente citadino.
es decir, de ciudades, a diferencia de otros imperios que eran más agrícolas, agropecuarios. Un imperio de ciudades, y el apóstol Pablo entra principalmente por eso a las ciudades a predicar. Por eso las iglesias se establecen principalmente en las ciudades, por eso las cartas son escritas a las ciudades. El Señor quiere la ciudad, pero el Señor dice, mire el modelo de ciudad, no es Roma, no es Atenas, no es Corinto, el modelo de ciudad son ustedes. Roma tiene que ser como ustedes. Corinto tiene que ser como ustedes. Jerusalén tiene que ser como ustedes. Alejandría tiene que ser como ustedes. Cartago tiene que ser como ustedes. Éfeso, Pérgamo, todas tienen que ser como ustedes. Eso es lo que uno lee en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, 2 y 3. Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, de Pérgamo, de Éfeso: si no te arrepientes y eres la ciudad así, iré contra ti, como contra Sodoma, como vino contra Jerusalén, eventualmente. Vosotros sois la ciudad. Pero ¿quién puede pensar esto? Que un grupo de gente reunida en la falda de un monte, nuestro Señor sentado allá en la cima del monte, diciendo estas palabras. ¿Quién puede pensar que un grupo de gente, esa multitud que lo oye, unos 12 o 11 después y por ahí otros 120 que quedan, van a ser una comunidad como una ciudad, que van a conquistar las ciudades para que las ciudades sean como Cristo quiere? Y entonces no vengan a ser como Sodoma o como Babilonia, sino que vengan a ser de verdad Jerusalén. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Es muy interesante porque no dice, así prediquen, sino así alumbre. La predicación es solamente una parte de las obras, para que la ciudad sea una obra entera. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias por tu ciudad que vino. Gracias por tu luz que ilumina. Y por tu sal que preserva. Señor, tú dices que si no fuera por tu misericordia, seríamos como Sodoma. Eres tú el que preservas. Tú dices que eres la luz que ilumina a todo hombre. Señor, aléjanos de la oscuridad, y eres tú, Señor, el que ilumina nuestros rostros. Tú dices, Señor, que somos la Jerusalén de Dios. Ayuda a tu iglesia, Señor, en el mundo entero, que te glorifica. Haznos, Señor Dios Santo, no estar conformes ni contentos, hasta que tu luz, Señor, haya cubierto como las aguas cubren el mar. Te damos gracias, Señor Dios, por tu misericordia, por considerarnos, Señor, ciudadanos de tu ciudad y de tu reino. Tú dices que al que recibes no lo echas fuera. Danos, Señor Dios, el considerarnos bien recibidos, parte de ti, de tu comunidad. Danos, Señor Dios, la convicción de que estamos seguros en Cristo, en tu fe, en tu obra, en tu ser y en tu palabra, en tu promesa y en tu pacto. Y con libertad, entonces, Señor, poder ser esa luz. Te lo rogamos, Señor Dios, todo en tu nombre, Jesucristo. Amén.